Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Silvia Salud Inteligente. Yo sé que todos estaban esperando esta clase número 3 con Loli Curto desde Barcelona sobre nuestro famoso hongo cándida, sí, ese que estamos descubriendo que nos hace esos estragos en el cuerpo, ¿no es cierto? Yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando ya impaciente para escuchar lo que Loli tiene hoy para decir. Y yo sé que ustedes también están impacientes. Pero antes quiero decirles un par de cositas. Primero, hemos recibido muchísimos comentarios y muchísimas preguntas y hemos decidido hacerles otro regalito. Es decir, vamos a hacer una quinta clase solo para responder vuestras preguntas. Así que no se avergüencen aquí abajo en los comentarios. O sea, mejor no por email porque imagínense, el email es para temas de trabajo y se rellena de preguntas. Entonces pónganlas por favor aquí abajo en los comentarios que yo los leo y después por supuesto que hay decenas de miles de vistas, o sea que si hay decenas de miles de preguntas no se va a poder responder todas, entonces vamos a elegir las más interesantes y vamos a responderlas en la clase número 5. Segundo, este miércoles la cita número 2 de nuestro webinario, es decir, que ya se dan cuenta todos que para combatir al hongo cándida, es decir, que baje su cantidad a nivel saludable, digamos, todo depende de una dieta equilibrada. Y esa dieta hay que estudiarla bien. Y eso es lo que se enseña en nuestro webinario, simplemente una vez al mes, 3 horas en vivo conmigo y con Loli, que nos enseña todo desde cero y lo hacemos durante todo este año, entonces pueden unirse a la cita 2, pueden obtener la grabación de la cita 1 también en el link que les pongo abajo. Y por último, quiero decirles que mucha gente preguntó si en qué libro de Loli pueden leer sobre esto, y yo les muestro aquí. Loli publicó hace un par de meses un libro sobre la macrobiótica, se los recomiendo, les pongo abajo el link también, donde pueden pedirlo de la editorial de España. Libro realmente con muchísimo conocimiento, interesantísimo, que se los recomiendo totalmente. Y ahora les voy a preguntar a ustedes. Varias personas me escribieron si Loli tiene algún libro sobre la cándida. Y ahí yo les quiero preguntar, ¿qué les parece si Loli escribe un libro sobre la cándida? Vamos a hacer una encuesta. Escriban abajo los que piensan que les interesaría que ella escriba, porque ya vemos que hay tanto, tanto que aprender, solo esos tóxicos, que ella habló solo de uno en la clase número 2 y tanto que hay que decir. Imaginen si ella hace un libro donde nos da mucha más información. Entonces, realmente nos interesa saber si les gustaría un libro sobre la cándida. Entonces, bueno, después de que hablé tanto, vamos a darle la bienvenida a Loli. ¿Cómo estás, Loli? Bien, con mucha lluvia tenemos hoy. Ah, no me digas, Sí, están con mucha lluvia en Barcelona. sí, también lo digo porque si oís ruidos hay como una tormenta y bueno, a lo mejor oís algún ruido extraño. No, por ahora no se oye nada, solo queremos oír, todos esperándote, que nos Solo cuentes queréis más. oír sobre la cándida. Así que nosotras en la primera cita hablamos de qué es la cándida, en la segunda de daños que produce, síntomas, y hoy de qué vamos a hablar, Loli. Hoy vamos a hablar qué es lo que la origina, qué es lo que causa que haya tanto hongo cándida en nuestro organismo. Muy bien. Quería Entonces, aclarar bueno, una cosa, te- te- Silvia, sí, no, solo te digo que te dime, dejo el dime. micrófono y para toda la gente que me dice que la interrumpo mucho a Loli, No, está bien, la está voy a bien. seguir interrumpiendo, eso es lo que quería decir. Así que el micrófono... No, está bien que Silvia me interrumpe muchas veces porque a lo mejor yo hablo con mucho tecnicismo y no se entendería bien y entonces ella cuando ve que utilizo demasiado tecnicismo a veces corta un poco para hacer como una pregunta más sencilla para bajar un poco el nivel y que sea como más sencillo que todo el mundo lo pueda entender. Entonces no me molesta que me interrumpas. No, solo quería aclarar una cosita antes de empezar, porque has dicho que, referente al libro, que en este libro que tengo sobre la macrobiótica, quizá no les ha quedado tan claro a las personas, tal como lo comentabas.
Es un libro más sobre la dieta, no hay nada sobre el hongo cándida en este libro. O sea, quizá parecía un poco que era un libro sobre el hongo cándida. No, en este libro no puse nada sobre el hongo cándida, sino sobre muchísimas otras cosas. De hecho, todo lo que no debemos hacer para no tener hongo cándida, eso sí que está en ese libro. O sea, es todo lo que hacemos mal, digamos, en nuestra salud y en nuestra alimentación. Y bueno, sí, no sé si tendré tiempo de escribir un libro sobre la cándida porque estoy muy agobiada de trabajo y tengo empezado otro libro, pero sí, bueno, podemos incluir un capítulo grande en el próximo libro que hable todo sobre la cándida. Es una idea que me habéis dado. Y bueno, vamos a empezar diciendo qué es lo que causa y lo que origina el hongo cándida. Pues básicamente es la alimentación. Básicamente. Lo que pasa es que no es solo la alimentación. ¿Por qué? Porque muchas personas se alimentan relativamente bien, o sea, no están comiendo alimentos que son un alimento para el hongo cándida, no están abusando de ellos y a veces llevan unas proporciones de alimentos bastante correctas, pero ¿qué sucede? Sucede que por alguna enfermedad o por alguna situación han tenido que tomar antibióticos. Entonces, lo que os quiero transmitir ahora es la base, las razones por las que el hongo cándida aumenta en gran cantidad. Y la número 1 es la dieta, ¿vale? Y luego hablaremos que la número 2 son los antibióticos y los medicamentos. O sea, nos vamos a mover entre esas dos y cómo repercuten. ¿Cuáles son? Vamos a dar como una lista, aunque no es, o sea, puede ser más amplia, pero para que tengáis unas nociones. Si los que queréis comenzar a reducir la cándida suprimiendo ciertos alimentos, pues que sepáis cuáles son. O sea, básicamente los lácteos, como tienen la lactosa, que es un azúcar, promueven el supercrecimiento y la proliferación del hongo cándida. Todos los derivados, la soja también, todos los derivados de los almidones, o sea, cualquier almidón de un cereal. Otra cosa diferente son los cereales. Luego hablaremos en el cuarto vídeo, que hablaremos de cuál sería la dieta, ahí hablaremos de los cereales correctos. Pero aquí estamos hablando de los almidones o harinas refinados, que son de todos los alimentos, por ejemplo, de todos los cereales, perdón. Si hay un cereal, vamos a imaginar un cereal que no produce sobrecrecimiento de hongo cándida. Por ejemplo, mijo, que es muy famoso. Vale, el mijo se podría comer, pero si estamos utilizando la harina de mijo, como ya se oxidó, ya perdió parte de la fibra, una vez esa harina oxidada, ¿qué sucede? ¿Qué es la oxidación? La oxidación también son bacterias, es lo mismo. O sea, ¿qué sucede a un alimento cuando se descompone, se oxida? Que las bacterias lo descomponen. Entonces, si nosotros estamos utilizando esas harinas, esos almidones, eso sí que puede producir el crecimiento del hongo cándida. En cambio, el mijo en grano, no. O sea, esas diferencias quiero que las veamos y ahora vamos a hablar de todo lo que son almidones y harinas refinadas, tanto de maíz como de todos los cereales, de arroz, de trigo, además de los que tienen gluten, pero también de los que no tienen gluten. O sea, todas las harinas refinadas, por ejemplo, si coméis galletas que están hechas con harina de avena, aumentan el crecimiento del hongo cándida. ¿Por qué? Porque aunque la avena no lleva gluten, no es el gluten el que promueve el crecimiento, es el almidón, son los azúcares. O sea, aquí no tiene nada que ver el gluten. Entonces, pero de alguna manera, me quiero entretener un poco aquí con los alimentos. El gluten sí que nos afecta. El gluten no es un campo de cultivo para el hongo cándida, pero como el gluten agrede el sistema inmunológico y pierde vitalidad, o sea, se reduce, pues entonces sí que el gluten también promueve el crecimiento del hongo cándida, porque todo lo que reduce el sistema inmunológico, ya lo decíamos en el anterior vídeo, todo lo que reduce el funcionamiento del sistema inmunológico también promueve. Entonces, aunque directamente el gluten no, porque es una proteína, no afectaría,
sí que afecta muchísimo porque la proteína agrede el sistema inmunológico, lo reduce y automáticamente ya la hongocándida con el sistema inmunológico reducido invade muy deprisa. También decir que algunos azúcares químicos, como el azúcar blanco, o sea, yo quiero que, por eso si Silvia ves que no me explico bien, me interrumpes. Quiero que quede muy claro. Por ejemplo, hay una cosa a diferenciar. Una cosa es cuando el hongo cándida lo tenemos fuera del organismo, en un laboratorio, lo colocamos en un recipiente y le ponemos azúcar blanco. No va a crecer, porque el azúcar blanco es un químico muy tóxico y el hongo cándida no crece ahí. Pero en nuestro cuerpo la cosa cambia. ¿Por qué? Porque al momento que comemos azúcar, en nuestro organismo se transforma en glucosa. Y entonces la glucosa es la que hace crecer y aumentar exageradamente el hongo cándida, que hablábamos el día anterior de la diabetes, porque es exceso de glucosa. Entonces el azúcar directamente no, por eso hay que tener en cuenta que hay listas por ahí en internet que dicen este alimento no produce o no alimenta o no produce sobrecrecimiento de hongo cándida. Directamente no, fuera del cuerpo no, en el laboratorio no, pero dentro del cuerpo sí. Esto es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque ese alimento sigue una ruta que al final, si se convierte en alcohol, sabemos que el hongo cándida es una levadura, ya lo decíamos al principio. Entonces, todo lo que es alcohol fomenta el sobrecrecimiento. Entonces, si estamos tomando algo que se va a convertir en nuestro organismo en alcohol, fuera del organismo no lo es, pero nuestro organismo se convierte en alcohol y ahí sí tenemos un campo de cultivo donde el hongo cándida va a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, además de las harinas y los azúcares y todos los refinados, están también todos los copos, los copos, no me acuerdo cómo los llamamos, tú Silvia una vez me diste un nombre. ¿A qué te refieres, por ejemplo, cuando dices copos? Flocks. Ah, los flakes o corn flakes, claro. Cornflakes, exacto. Pero Claro, lo que pasa todos. es que cornflakes tiene otra, o sea, hay dos niveles. Está el cornflakes que está hecho con harina, que es el que se le da a los niños para desayunar, ese tan bonito, que está así, curvado. Eso no es un cornflakes, eso es harina que le dieron esa forma. Harina con muchas otras cosas y le dieron esa forma. Ese cornflakes no hablo de ese. Hablo de que, por ejemplo, el mijo, vamos al ejemplo del mijo, en el mercado podéis encontrar flakes de mijo solo, que es el grano de mijo que está abierto, hojuelas, le dijimos hojuelas, ¿no, Silvia? La verdad que no recuerdo. En Sudamérica creo que le llaman hojuelas. Una persona Bueno, de en Buenos Argentina se dice copos también. Copos, pues alguien de Sudamérica dijo hojuelas, lo digo para que sepamos. Bueno, pues si cogemos el grano y lo abrimos o incluso lo partimos en dos y está ya remojado y como precocido y luego lo venden seco, que se cuece más deprisa y tal, eso es diferente. O sea, ahí sí, porque otra vez de nuevo el almidón se oxidó. Una vez que se abrió el grano, se descompuso todo el orden que había dentro de ese grano, donde los elementos es como una célula, estaba todo ordenado y al momento que se rompió, se hicieron procesos con él, se secó y tal, se desintegró. O sea que podemos decir que cuanto menos procesado el alimento, menos cándida Exactamente, o va. sea, el copo, el flake, el cornflake o las hojuelas sí que alimenta la hongo cándida, el grano no. O sea, todo esto es muy importante porque hay personas que dicen, no, yo estoy comiendo el trigo sarraceno, pero me lo hago en una torta. No, eso no funciona. Eso no funciona porque está cogiendo harina y la harina ya está desprovista de los nutrientes que la compactan y la hacen asimilable. Entonces, podríamos decir que también la pasta de trigo sarraceno no es La buena. pasta es diferente porque la pasta la muelen en el momento que la elaboran y la cuecen. Es un proceso de cocción. No es ni horneado, ni prensado, ni remojado, ni secado, centrifugado. No es ninguno de esos, es cocción.
pura y dura. Entonces la pasta está bien, la pasta de trigo sarraceno, los espaguetis de mi hijo, todo eso se puede utilizar. La pasta, si está bien hecha, yo la recomiendo, o sea, no... En el apartado de azúcares están todos los azúcares o todos los edulcorantes, como queramos llamarlos, por la simple razón de que todos se convierten en glucosa. O sea, a lo mejor originalmente los componentes que llevan no son los adecuados para después del proceso digestivo, pues entonces sí. ¿Qué más? Los derivados, no solo los flakes estos, los copos, las hojuelas, sino también están las sémolas, las sopas que vienen ya preparadas para hacer instant, todas las sopas instant, que hay muchas, purés, todo lo que viene así, eso es el alimento para la longocándida. Y también las patatas y todos los tubérculos, toda la yuca, la mandioca, la tapioca, todos esos tubérculos, el ñame, hay muchos, el boniato, todos estos son harinas que alimentan muchísimo el hongo cándida. Los zumos de fruta comerciales, todos, porque están llenos de azúcares, incluso a algunos les añaden glucosa, sorbitol, todo esto. Los zumos de fruta no comerciales, recién hechos, o sea, las frutas también alimentan el hongo cándida, pero no todas. Pero no todas. Lo que pasa es que yo no quiero entrar en una lista de frutas. ¿Por qué? Porque no sé si las personas que estáis escuchando este vídeo lo sabéis, pero yo desde lo que es la dieta equilibrada de la macrobiótica, las frutas es uno de los alimentos que desechamos porque tenemos toda la intolerancia a la fructosa, las alergias que produce. Entonces, como la fruta ya es un desechable, no voy aquí ahora a decir cuáles son buenas, porque aunque no produzcan, no sean directamente las que potencian el hongo cándida, sí que provocan otros desarreglos en el organismo. Entonces, ya las frutas las descartamos. Porque todos estos alimentos que acabo de decir, no es que sean buenos para el organismo y luego cuando lleguen al intestino allí se produzca el hongo cándida. No, es que ya ninguno es bueno para el organismo. Quiere decir que desde el minuto cero, desde el momento que los comemos, ya son excesivamente ácidos, ya las digestiones no se producen correctamente y ya entran, o sea, por dos vías, entran en un proceso metabólico inverso. Ahora, yo sé la que se va a armar con eso de que dijiste que no hay que comer frutas. Sí. Entonces, sobre ese punto le quiero decir a la audiencia que ahora no empiecen a hacer 20.000 preguntas por qué no hay que comer frutas, porque es un tema que hay que estudiarlo bien. Y eso es parte de lo que se enseña en el webinario y Exacto. también en los libros de Loli, Y está etcétera. en el libro. Entonces, no ahora entrar en histeria y empezar todos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya me imagino que va a pasar, pero tranquilos, porque todo tiene sus razones, pero hay que estudiarlo Exacto. seriamente. Entonces, Pero continúa. también hay algún vídeo en el YouTube y tenía previsto uno sobre el tema de la fruta. Habrá información, pero eso sí que en el libro este que tú, Silvia, mostrabas, está muy bien explicado, muy bien documentado todo el tema de la fruta. Entonces, sí, mejor que no hagan preguntas porque si no cada alimento da para un libro. Entonces, aquí hay... simplemente que los que os queréis curar el hongo cándida tenéis que sacar de vuestra dieta las frutas, porque las frutas, estaba diciendo hace un momento que todos estos alimentos no es que si no tuviéramos, imaginemos por un momento que tenemos un 10% de hongo cándida, imaginemos, y que estamos muy sanos. ¿Todos estos alimentos serían sanos? No, para nada. Enseguida, en breve tiempo, tendríamos el aumento y el crecimiento de hongo cándida y dejaríamos de estar sanos. ¿Por qué? Porque todos ellos agreden la salud. Y lo que estaba transmitiendo es que agreden el metabolismo de dos formas diferentes. O sea, una, porque por sí mismos ya no son fáciles de digerir
ya producen excesiva acidez y ya producen una serie de reacciones metabólicas negativas, y otra porque el metabolismo de las personas, tenemos el hongo cándida en un sobrecrecimiento en una gran cantidad, nuestro metabolismo está agredido por los 80 tóxicos y ya no funciona bien. O sea que tanto por un lado como por el otro vamos a partir de la base de que nuestro metabolismo no va a conseguir nunca esos alimentos de los que acabo de hablar, transformarlos en alimentos que fueran anticándida. Nunca lo va a lograr, porque o bien está agredido por el exceso de cándida que tenemos, o bien esos alimentos por sí mismos han producido y producen una reacción metabólica no adecuada de inflamación. Y todo eso es lo que produce alergias e intolerancias en nuestro sistema. Y cualquier alergia agrede el sistema inmunológico inmediatamente. Entonces, todos esos alimentos no solo son los alimentos que nos van a reducir el hongo cándida, sino que nos van a quitar un montón de síntomas de encima y que va a mejorar nuestra salud. Esto quiero aprovechar para decirlo. Y que el hongo cándida no solo aprovecha los alimentos para crecer y reproducirse, y esto ya lo habíamos dicho, pero lo quiero ir recordando, sino que aprovecha ciertos alimentos que son conductores para invadir otras zonas del cuerpo, porque si la extrema acidez llega al pulmón y nuestro pulmón está invadido, o sea, está muy ácido, va a ser un receptáculo para el hongo cándida. Y ahí va a haber hongo cándida. De hecho, hay infecciones respiratorias que son por bacterias y hongos. Bueno, y decir que las personas, también es importante que entendamos la dieta que estéis utilizando, la dieta que estáis comiendo, la selección dietas se seleccionan en función del estado de la persona. ¿Qué quiere decir? Que muchos que ahora mismo estaréis escuchando diréis, ¿cómo voy a vivir sin la fruta? ¿Cómo voy a vivir sin el azúcar? ¿Cómo voy a vivir sin las harinas? Sencillamente se puede vivir, no son necesarios para nada ninguno de esos alimentos, porque son alimentos industriales que no se utilizaron en el pasado. Se puede vivir perfectamente y muchísimo más sano, pero ¿por qué se hace tan difícil? Porque el estado actual es como un circuito cerrado en el que se va produciendo la necesidad de esos alimentos para alimentar el hongo y otras bacterias y otros tóxicos. Entonces, el hecho de que ahora os parezca en ese momento que no vais a poder renunciar a todo eso porque justo eso es lo que os gusta, eso no significa que no se pueda. Simplemente es que esos alimentos son muy adictivos, generan dependencia y alimentan las bacterias. Entonces, las bacterias han aprendido a manipular el sistema nervioso de las personas, los hongos y las bacterias y los parásitos han aprendido a manipular el sistema nervioso de las personas para provocar que sigan comiendo eso, porque esos son los alimentos donde ellas crecen a sus anchas. O sea, no es tanto que sean imprescindibles como que estamos adictos. Sobre el tema de las frutas, a mí me gustaría aportar algo que quizás la gente se olvida de que hoy en día hay tanta fruta que es algo que no tiene que ver con la situación en la naturaleza del ser humano. O No, sea, en la naturaleza no hay tanta fruta a mano. O sea, primero no. que es por temporada, es por zona. Y yo, por ejemplo, paseo mucho por la naturaleza aquí en lugares totalmente salvajes, no hay ningún árbol de frutas. O sea, hasta que uno encontraría un árbol con una fruta, estaría la mitad podrida y quedaría una por ahí o dos que se puede comer. O sea que la cantidad que podría comer no tiene nada que ver con la cantidad industrializada que hay hoy, porque hoy traen, si yo estoy aquí en invierno, me traen desde Sudamérica ananá de Brasil que no tendría que haber. O sea que puedo estar todos los días comiendo cantidades de fruta que es algo totalmente desconectado con la naturaleza del ser humano. No sé si tengo razón. No, tienes total razón. Lo que pasa es que no quería entrar ahí, pero si quieres que demos una pincelada, la doy rápido. En plan, como tú ya sabes que yo soy samurái, y decir que la fruta que estamos consumiendo, bueno, las personas que la estén consumiendo, es una fruta que se recogió 3 meses antes cuando era completamente verde. Se manipuló
se le añadieron químicos para su conservación y se va madurando de cámara en cámara, o sea, no madurando, porque la fruta, para que sea sana para la salud, si es que fuera necesaria, que no es un alimento necesario, tendría que ser cuando la fruta está madura, es cuando contiene todas las vitaminas y en ese momento cae del árbol, ya está. Pero hasta que no cae, nuestros antepasados no recogían la fruta hasta que no caía, porque no está madura, le faltan vitaminas. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer, la fruta que estáis comiendo, que se recogió cuando era completamente verde, ¿creéis que tiene alguna vitamina, algún nutriente? Aparte de que solo tiene vitaminas y las vitaminas, bueno, digamos, solo la consumimos por las vitaminas y las vitaminas las guarda todas en la cáscara, apenas en la pulpa. Lo que lleva en la pulpa es agua, la fruta es 98% agua, o sea, y la fibra de la fruta, algunas fibras pueden ser buenas, pero como van sumergidas con todo lo que conlleva la fructosa, que enfría, como ha dicho Silvia, porque en pleno invierno aquí no hay frutas y nos vienen de un país cálido y las frutas son para enfriar el cuerpo. Entonces yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros que tenéis metabolismo lento con frío en los pies y en las manos necesitáis más frío? Yo diría que nadie necesita más frío. Entonces, bueno, es un resumen muy rápido del por qué no habría que comer fruta, pero además produce enormes alergias, enormes. Y esos son datos que todos los alergólogos del mundo los tienen. De hecho, insisto, porque dediqué bastante información, un capítulo en el libro, y ahí podéis informaros muy bien. No hace falta comprar este libro en papel, lo podéis descargar en la versión digital, que es mucho más sencilla y más barata si no lo queréis comprar. Y podéis encontrar el capítulo de las frutas y ahí podéis tener toda esa información. Vale, o sea, hemos hablado que la causa número 1 por la que la longocándida crece de forma sobre crecimiento, o sea, muy grande, se multiplica muy deprisa, la causa número 1 son los alimentos que no consumimos bien. Y la causa número 2 son los antibióticos, todos los medicamentos, y ahí también incluyo estimulantes, alcohol y otras cosas que son, digamos, que nosotros incorporamos habitual. Los antibióticos es el número 1, o sea, de todos los medicamentos y de todas las sustancias químicas. ¿Por qué? Porque el antibiótico, la palabra ya lo dice, es antivida, antivida quiere decir mata la vida. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando tenemos una infección o alguna cosa que no está funcionando bien, pues el médico nos da unos antibióticos para cortar con esa infección. Y automáticamente que entran esos antibióticos en el cuerpo, destruyen toda la flora intestinal y todas las bacterias buenas mueren automáticamente. Y algunas de las bacterias patógenas precisamente no mueren, porque la sustancia que lleva el antibiótico, los antibióticos, supongo que habéis oído hablar que algunos son de amplio espectro, quiere decir que tienen como para varios diferentes tipos de bacterias, pero no para todas. Entonces, si nosotros tenemos una bacteria o un hongo patógeno y el antibiótico que estamos tomando no tiene nada que ver con ese hongo, como es la cándida, o con una bacteria que tenemos patógena en nuestra flora intestinal, si no es adecuado para esa bacteria, y no puede ser adecuado para todas, no la va a matar. Con lo cual, ¿qué sucede? Que las bacterias buenas mueren todas. Y las bacterias malas, digámoslo así, las patógenas, crecen muy deprisa, porque las buenas, o sea, las bacterias que son positivas, son las que atacan y mantienen el nivel de bacterias patógenas minimizado. Pero al momento que mueren todas, entonces las patógenas crecen. Y por eso hay un porcentaje muy alto de personas con una infección candidiasis crónica que la cogió en un tratamiento de antibiótico o en un hospital donde fue tratada. Otros medicamentos también lo pueden producir porque al ser productos químicos son muy agresivos con todo el organismo y también esa química puede afectar y matar la flora bacteriana positiva. Entonces, ahí tenemos una de las razones por las que muchísimas personas tienen un aumento excesivo de cándida y no han podido reducirlo. ¿Por qué? Porque no hay bacterias buenas.
O sea que, para simplificarlo, puede ser que yo tenga una angina y me den un antibiótico para la garganta y de eso me agarra candidiasis. Exacto, exacto, para la garganta, para el oído, para cualquier cosa que te den, para una muela, el dentista, para cualquier cosa te darán un antibiótico y automáticamente destruirá la flora y las bacterias o los hongos patógenos crecerán y aumentarán mucho más de lo normal y la persona se sentirá mucho peor que cuando tenía la infección, se sentirá peor. Quizá la infección de la garganta se fue, pero se ha quedado muy cansada, con el sistema inmune por los suelos y esto muchas personas que me están escuchando les sucede y les ha sucedido. Y de ahí es como un circuito cerrado, de ahí no salen, porque al estar en tan baja forma, al no tener bacterias buenas, no remontan, no remontan. Este es el punto para mí uno de los más importantes, o sea, entender que las bacterias, una vez hemos quitado las bacterias buenas, pues algunas bacterias han aprendido a degradar sustancias como los taninos, que son sustancias que en teoría les podrían agredir, pues no, han aprendido a degradarlos de una manera que al final los utilizan, o sea, sustancias que a esas bacterias inicialmente en el laboratorio las pueden agredir, dentro del organismo no, porque aprenden a manejarlo. Como hay tanto tóxico, aprenden a manejar toda esa cantidad de información bioquímica que está sucediendo y saben con qué taninos ellas pueden utilizar para su propio crecimiento. ¿Por qué? Porque manipulan hasta tal punto que manipulan las enzimas también. Como ya en la digestión no se producen las enzimas adecuadas, ya cuando llegan al intestino, a la flora intestinal, llegan desequilibradamente las sustancias, o sea, ya no son las sustancias que eran originalmente. Entonces, algunas enzimas, si llegasen hasta la flora intestinal, destruirían destruirían algunos de esos microorganismos, pero no van a llegar porque ya ni siquiera existieron o murieron mucho antes. Entonces, ellas ya saben, las bacterias saben cómo manipular para que ciertas enzimas ya no lleguen hasta ahí, porque esas enzimas podrían destruir las sustancias. O sea, es una manipulación que hay muy grande, que no somos conscientes. Por ejemplo, algunas enzimas pueden destruir metales pesados y pueden tener un efecto quelante. Esas enzimas las bacterias las destruyen para que eso no suceda, porque algunos metales pesados también podrían destruir a las bacterias. Mira, como yo estoy segura que la gente va a estar muy preocupada ahora por el tema de los antibióticos, o sea, no sé si era parte del programa de hoy, Sí. pero ¿podrías decirnos algo que, bueno, de vez en cuando no hay más remedio, ¿no? Si alguien tiene una infección, una muela o algo serio y le dan antibiótico, ¿qué puede hacer esa persona para ayudarse a que no sea tan terrible la influencia de ese antibiótico al tomarlo? No es necesario, yo no lo considero necesario. En enfermedades graves sí, en enfermedades graves que te tienen que hospitalizar porque tienes lo que sea, una infección, lo considero, y el médico te da un antibiótico porque te está tratando de algo y tienes que salir de ahí, sí, hay que hacer caso al médico. Pero yo nunca jamás tomo un antibiótico, jamás, porque entre otras cosas mi sistema digestivo no lo quiere y automáticamente que yo alguna vez lo tomé, lo vomito, no lo quiere, o sea, lo rechaza. No es necesario, o sea, si entendemos cómo funcionan las infecciones, por eso la clave es prevenir. Por eso la clave es prevenir. Cuando el sistema, o sea, una cosa que quiero decirte, Silvia, es que yo ya tenía preparado para el siguiente vídeo explicar cómo afrontamos esto, cómo lo afrontamos. O sea, no sé si crees que vale la pena esperar o crees No, no, que... entonces dejémoslo para el siguiente vídeo. Sí, ¿por qué? Porque, o sea, yo estoy diciendo cuáles son las causas y luego diremos cómo tratar esas causas. Entonces, lo que sí voy a hacer es introducirlo rápido y luego lo desarrollaremos más, para que así todo el mundo se quede como más contento, incluida tú, que has hecho la pregunta. ¿Cuál sería la manera? Pues, de entrada, si estamos bien, si tenemos nuestro sistema inmune en eso se trataría. Todo lo que proponemos aquí con Silvia en su canal, en los webinarios, es para
prevenir y aumentar nuestra salud para tener un sistema digestivo, hay un sistema inmune, perdón, en perfecta forma. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que suceda, cualquier virus, cualquier cosa que nos penetre en el cuerpo y nos agreda, sí, nos puede dar un día de fiebre, nos puede dar una infección, pero si no nos ponemos a beber Coca-Cola, a comer pizza, a tomar café, a beber leche, a comer queso, a comer pan, si no hacemos eso, porque se supone que estamos teniendo una infección, si hacemos un pequeño ayuno, bebemos solo caldo, caldo de pescado, caldo de pollo, y estamos un día o dos a base de caldo, el sistema inmune solo resuelve esa situación. Y si nuestras bacterias en nuestra flora intestinal son adecuadas, que eso es lo que la dieta promueve, si comemos bien, ahí hay un equilibrio entre las bacterias buenas y las no tan buenas y eso se mantiene, pues no tenemos de qué preocuparnos. ¿Podemos coger una bacteria contagiada? Sí. ¿Nos puede dar una fiebre, por ejemplo, en otoño, cuando los niños van a los colegios y vuelven con virus y con cosas y a veces pues las madres tal también lo cogen? No pasa nada, te quedas en la cama con la fiebre, te quitas la fiebre, no se te ocurra comer nada de todos esos alimentos que en realidad no deberías comerlos nunca y menos cuando estás enfermo, y tu sistema inmunológico produce esa lucha, eso que te dicen que hacen los antibióticos, que en realidad no lo hacen en la mayoría de las veces, eso lo hace tu sistema inmunológico perfectísimamente y sin crear ningún proceso patógeno ni nefasto, ni de deficiencia, ni agotamientos, ni nada. O sea, no te baja el sistema inmunológico. También quería aprovechar para decir que todo el tiempo estamos hablando de la Candida albicans, que es la más común, pero también dijimos en el principio de este curso que había 150 especies y hay una cándida muy, muy peligrosa que la descubrieron, pues no sé si por el año 2000 o 2005, por ahí, y no la desconocían, que es incluso de tan peligrosa que tienen controlado que si no se puede revertir, si no la podemos atacar y matar, esa cándida, en 90 días la persona muere. Las personas se les mueren en los hospitales por la cándida auris. Esta cándida es muy peligrosa y se contagió en un inicio en los hospitales y está en los hospitales. O sea, ¿nos la puede contagiar otra persona? Sí, pero que ella se contagió en un hospital. Esto hay mucha información, bueno, yo creo que hay mucha información en internet sobre la Candida auris porque se volvieron locos en los hospitales, la medicina, la comunidad científica, buscando algo para acabar con este hongo y no encontraron nada. No sé si actualmente hay algo, no oigo hablar tanto de la Candida auris, pero hubo un tiempo que las personas morían. Quiero decir que los patógenos que podemos llegar a coger los hay de muchos niveles. No es lo mismo una cándida que si hay un sobrecrecimiento nos va a dar picores y un malestar, pero no nos va a matar. De momento sería en muchos años si llegásemos a tener un nivel muy alto. Entonces, tener claro que el tratamiento preventivo con la dieta es el que yo siempre os propongo. Pero cuando las personas dicen, ¿y por qué yo tengo tanta cándida? ¿Y por qué me enfermé tanto? Y muchas personas, yo que estoy escuchando siempre las razones por las que las personas que asesoro, las razones a partir de cuáles empezaron a empeorar, la mayoría te dicen, no, es que yo estaba bien a partir de que tuve un problema, me tuve que tratar con tal y ya desde ahí nunca volví a la normalidad. Esto es un 90% de las personas que tienen síntomas y enfermedades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay que tener mucho cuidado porque a veces hay una frase que es de México que me gusta mucho, que dice, a veces tiramos una pared para matar a un mosquito. Es innecesario totalmente. O sea, para un dolor de oídos, para un dolor de garganta, con unas gárgaras con sal, con tal, desinfectamos y luego con una dieta buena el sistema inmune se ocupa de esas cosas. Al menos demos la oportunidad. Si después de días no lo resolvemos, pues vayamos al médico y a ver qué nos dice. Pero un dato importante que a mí me ha dado mucho que pensar y es que desde hace unos cuantos años, como se ha descubierto que no es lo más adecuado, no se están generando nuevos antibióticos, no hay nuevos. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciencia es consciente de que es
peor el remedio que la enfermedad. O sea, entonces no están investigando por esos campos, porque por ahí ya se ha visto que los antibióticos, que son antivida, arrasan con todo. Entonces, esta para mí no sé si es la primera o la segunda. Yo he puesto la primera, la alimentación, porque ahí estamos todos y de base empezamos todos con la alimentación a hacerlo mal, incluso nuestros hijos. Pero en realidad podría estar primero los antibióticos como causa de hongo cándida, porque todo el mundo ha tomado antibióticos y todo el mundo se ha quedado con la flora destruida. Lo que quería avanzar, que lo quiero exponer en el próximo vídeo con más amplitud, es que podemos, después de una sesión con antibióticos, podemos y deberíamos reponer la flora, introducir en nuestro organismo flora positiva. Pero explicaré en el próximo vídeo cuál es, porque están vendiendo los probióticos y toda esa serie de que están, la mayoría, muertos. Eso no incrementa ninguna flora. Y quiero explicar muy bien la diferencia entre un medicamento que está muerto, o un probiótico, o un complemento a la dieta que está muerto, y uno que está vivo. Esa diferencia la explicaré en el próximo vídeo. Entonces ahí podréis ver cómo no solamente la dieta es la adecuada para la cándida y es la que practicamos los que estamos en esa línea y no necesitamos más, pero se podría incrementar la flora. Dime. ¿Ves? Ya ni te tengo que interrumpir porque me lee los pensamientos. Esa era la pregunta que te iba a hacer, de los famosos Sí. probióticos. Pues no, los probióticos, no todo lo que hay en el mercado funcionan. ¿Por qué? Porque son bacterias, pero luego las someten a temperaturas y mueren para poder vender el medicamento con una fecha de caducidad larga, porque si no, eso estaría vivo y tal. Pero sí que hay ciertos medicamentos o ciertos complementos probióticos, vamos a llamarlo así, y prebióticos, que llevan esas unidades activas, biodisponibles, y las contienen. Y os explicaré detalladamente cómo no os tenéis que dejar engañar de cuáles sí y de cuáles no. ¿Vale? Wow, yo creo que ahora todos vamos a estar en suspenso. Yo ya quiero escuchar esa clase. Sí, porque es muy interesante. Bueno, de hecho lo que quiero acabar de exponer, pues un poco es hablamos del blindaje que produce el hongo cándida y muchas otras bacterias. Quería ampliar un poco esta información porque ya la comentamos, o sea, yo la voy introduciendo y luego cuando llega su momento la amplío más. Bueno, pues quisiera ampliar un poco esta información porque muchas personas pensarán, bueno, pero ¿cómo una bacteria se camufla, se crea una capa protectora indestructible? ¿Cómo es que puede hacer eso? Pues es lo que os quería explicar. En primer lugar, volvemos a la dieta no adecuada, esta dieta que hemos comentado al inicio, donde tomamos leche, almidones, azúcares, frutas, zumos, alcohol, patatas, fritos, pizzas. Vamos a esa dieta y que así come la mayoría de personas y que todos algún día lo comemos. Entonces, con esa dieta, ¿qué sucede? Que se generan unos residuos que no es posible eliminar del cuerpo. Residuos que tienen una densidad y que son pegajosos y que cuando bajan para el intestino se van depositando en las paredes del intestino, porque las bacterias, decíamos, y los hongos están, y concretamente la cándida, están adheridos a las paredes intestinales. Esto a ver si se entiende bien. Están adheridos ahí con sus patitas que agujerean. Pero cuando baja todo el residuo, ellas manipulan y reconvierten algunas de las sustancias y se crea una capa. O sea, tenemos la pared intestinal, las bacterias y luego como un sándwich, una capa protectora alrededor del intestino, que está formada de residuo de desecho, de grasas, de tóxicos, todo mezclado. Entonces, ellas viven como el sándwich entre la pared del intestino, que es una pared de tejido, y la capa de residuo que se ha creado en todo nuestro intestino. De hecho, lo explicaré más ampliamente cuando dé
las pautas, pero cuando algunas... Dime, dime. No, quería decir que con lo que tú describes parece que nuestro intestino fuera una cloaca. Sí, es una cloaca, porque el intestino es donde va a parar todo, es No, pero literalmente lleno de la cloaca. residuos, de porquerías que se han De pegado. todo. Suena Claro, horrible. porque no todo lo que comemos es aprovechable. La mayoría de todo lo que hemos nombrado prácticamente no se aprovecha nada. Entonces eso tiene que ir a algún lugar y se queda ahí. Entonces entre la pared intestinal y la capa de residuo, ahí viven todos los parásitos y bacterias. Y esa capa los protege totalmente, porque ahí ellos mezclaron pues taninos, sustancias, proteínas no digeridas, sustancias, metales pesados, todo, y entonces se genera una capa de un material como la brea, como el alquitrán, ¿vale? Esto no me lo invento yo, porque la verdad es que hay terapias, yo no me dedico a este tipo de terapias porque me dedico a la alimentación y con la alimentación lo resolvemos de otra manera, pero hay terapias que se dedican a dar los antifungi, que hablaremos también luego en el próximo vídeo, o sea, las sustancias que pueden matar el hongo cándida, junto con las sustancias con las bacterias buenas, ¿vale? Reparan la flora. Entonces, eso es una terapia que puede llegar a desprenderse toda esa capa que os estaba contando, desprenderse del intestino, y ha habido personas que han sacado 1,5 metros de esa capa fuera del intestino, ¿vale? O sea, esto no me lo invento yo, es así. ¿Cómo se desprende? La pregunta que todos estáis haciendo, ¿cómo se desprende esta capa? Pues a través de unos tratamientos que dan, pero que hay que saber que no os pongáis a hacer cualquier cosa, porque siempre os diré que el 90%, y creo que me quedo muy corta todavía, de los probióticos están muertos. El 90% de las enzimas son químicas, no van a funcionar. O sea, que quédense tranquilos hasta la próxima clase. No vayan ya a buscar a la internet cómo hacer No, un sí, pueden ir tratamiento. porque todo es para integrar información, pero yo os doy la información sintetizada. O sea, podéis buscar, pero ¿cómo se consigue esto? Pues se consigue dando unas enzimas, porque si volvemos al metabolismo que está funcionando en negativo, que no hay absorción metabólica y que el metabolismo está parado, casi parado, que es el de la mayoría de personas, si volvemos ahí, no hay enzimas, en ese metabolismo no hay procesos enzimáticos. En el intestino, los que romperían esas paredes serían algunos enzimas, romperían esas paredes, pero como no llegan, nunca llegan, porque mueren antes de nacer prácticamente, pues esas paredes se van endureciendo, como el alquitrán de la carretera, ¿no? Se va volviendo una capa dura que protege. Está hecho también un material parecido al material del recubrimiento de las células, o sea, todo lo que es la pared celular también es un material así, para que la célula no se destruya y no muera. Tiene un material duro que se ha ido recopilando con ciertos, pues la capa interna del intestino, también con ciertos materiales parecidos, se ha ido recomponiendo. Entonces, para que visualicéis cómo debería ser los que se dedican a hacer tratamientos de este tipo, y funcionan. Ahora, si luego no hacen una dieta, en poco tiempo lo volverán a tener, la misma capa. ¿Qué hacen? Dan enzimas, porque las enzimas que dan, las que están vivas, que hablaremos de ellas, garantizan que llegarán hasta el intestino. Y si esas enzimas llegan al intestino, producen roturas en toda esa capa. Y por esas roturas, cuando llegan las bacterias buenas, que hemos introducido para aumentar la flora intestinal, también con bacterias vivas, que eso es muy importante en los dos casos, enzimas vivas, bacterias vivas, no cualquier producto con enzimas y no cualquier producto con bacterias, eso no sirve para nada. Con esos dos, por esos agujeros, penetran las bacterias buenas y entonces encuentran a todos los patógenos y los van destruyendo. Ahí se puede. Por eso es que yo propongo la dieta, porque la dieta es la prevención para siempre, para no tener nunca nada.
yo practico la dieta, yo siempre os asesoraré con la dieta, pero si alguno está interesado en hacer incorporar flora bacteriana buena y tal, pues os daré también unas pequeñas claves de cómo tenéis que buscar esas bacterias en la farmacia y esas enzimas y todos esos procesos. O sea, esta introducción es para que tengáis claro un poco cómo funciona y lo acabaremos de explicar mucho más. Qué bien, entonces la próxima clase va a ser las soluciones potenciales, ¿no es cierto? Exacto. Qué bien. Bueno, a mí me fascinó todo lo que contaste hoy. Siempre me quedo boquiabierta de todo lo que aprendo contigo y me imagino que toda la audiencia también. Entonces, yo lo único que le pido a nuestra maravillosa audiencia es que comparta este video. Por supuesto que nos dé un like, porque este trabajo que estamos haciendo de regalo, lo único que pedimos de ustedes es eso, que lo compartan, porque es importantísimo que la gente escuche esto. Ustedes se dan cuenta de lo importante que es. Así que antes de despedirnos, Loli, ¿querés decir algunas palabritas más? Bueno, no, creo que hemos dicho muchas cosas y como va a haber un próximo vídeo, simplemente que nadie se alarme, porque cuando yo doy información, como la que estoy dando con mucha precisión, es para que, no es para que se alarmen, pero sí para que despierten. O sea, porque si yo no doy esa información, la persona sigue comiendo todos esos alimentos tan agresivos, sigue produciendo alergias y no es consciente. Y nadie le dice de dónde viene todo eso. Entonces, a veces, si consideráis que a veces soy un poco negativa, pues os pido disculpas, pero es que para mí no es negativo, es real. O sea, es información real y que lo que trato no es de asustar a nadie, sino de que nos volvamos conscientes y no es necesario que mañana vayamos a destruir la capa que llevamos en nuestro intestino. Por ejemplo, cientos de veces me han preguntado, cientos de personas, sobre todo en los webinarios, si yo promuevo el lavado intestinal. Y siempre dije no. Ahora tú, Silvia, entiendes por qué. Porque no sirve para nada pasar agua en una capa que es dura. Es absurdo. O sea, yo veo que tú Y ya te ríes. pasar Claro, un agua o un un café para agua, que saque eso es un engañar a la alquitrán. gente. Entonces, claro, yo estoy aquí de alguna manera y me tomo con mucho interés y dedico mi tiempo y me esfuerzo para dar esta información porque realmente lo único que pretendo es que las personas sean conscientes, despierten, se activen, se pongan manos a la obra y resuelvan sus temas de salud. Eso es el único objetivo. Entonces, si a alguien le parece muy negativo porque explico cosas que no le gustan, pues bueno, lo entiendo, es normal, a todos nos gustaría ser maravillosos y fantásticos y no tener nada, pero la realidad que se está produciendo dentro de los organismos de las personas es otra, no es la que nos imaginamos. Nos imaginamos que porque nos tomamos un jugo de fruta ya estamos maravillosos. No, porque eso no hace nada, porque todo nuestro metabolismo está funcionando al revés, está funcionando mal. Y si el metabolismo, que es el que convierte un nutriente en energía, no funciona, no funciona nada. No funciona nada. Y no creamos que por tomar un jugo verde, porque cuando llega a nuestro intestino es agua. O sea, sí, puede desinfectar o desintoxicar alguna cosa dependiendo de qué jugo, pero al momento que nos vamos a tomar otra vez un trozo de pizza, aunque hayamos tomado el jugo verde, volvemos a tener lo mismo, no vamos a salir de ahí. Entonces yo no os hablaré nunca ni de alimentos ni de productos maravillosos porque no los hay, pero sí que hay cosas que funcionan, sí que hay terapias que funcionan y cosas que podemos hacer intermedias entre lo estricto de mi dieta y el no hacer nada, pues podemos hacer cosas intermedias que a muchas personas les pueden ayudar, porque yo soy consciente que me dirijo a un público que no todas las personas a las que me dirijo están dispuestas a hacer una dieta estricta, como hago yo y muchos de mis seguidores, no todos. Ahí es donde está la diferencia. Bueno, yo creo, Loli, que llegás en el momento de la historia donde la palabra despertar es la más popular del Sí, mundo hoy. Y yo creo que despertar no solo de la corrupción, de la manipulación, de todo lo que vemos, sino también de nuestra propia ignorancia. exacto. Porque, Despertar de nosotros mismos, claro, claro. Y porque además, hemos dado toda la responsabilidad de nosotros mismos a los políticos, a los médicos, y no, es que es nuestra. Tenemos y yo creo que que más hacernos que nada cargo.
más que nada para poder solucionar algo hay que reconocer que hay un problema y Existe, exacto. hay que reconocer que estamos adictos a algo totalmente Sí, destructivo y hasta que no reconozcamos que hay que luchar mucho para deshacerse de una adicción, no lo vamos a poder hacer, ¿no es exacto. cierto? Pero si somos conscientes, yo sé que muchas de las personas que me siguen solo necesitan ser conscientes, que alguien le dé la información, porque automáticamente se ponen en marcha y luego escriben diciendo, Loli, mira lo bien que me fue y tal. Y yo digo, pues para esas personas es que trabajamos, para las que están deseando tener una buena información para resolver sus problemas. Y bueno, pues nada Bueno. más, ya nos vemos en el próximo curso, Bueno, Silvia. entonces, Loli, de nuevo, mil gracias por todo lo que aportas. Y bueno, nos vemos primero el miércoles en la cita Exacto, número 2 de nuestro del webinario webinario, y la sí. semana que viene con la clase número 4 de Número este 2. tema tan fascinante. Y bueno, después ya saben que va a haber una más para responderles Sí. vuestras preguntas. Muy Entonces, bien, pues nos vemos. Un nos abrazo vemos muy grande a todos. igualmente. Chao, Chao, Loli. chao.